Saludos mis queridos hermanos y amigos, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales, los que están conectados cada semana para escuchar una palabra de Dios. Le doy gracias por su sintonía y le pido que Dios le continúe bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha paz, amor, fortaleza, discernimiento, para que nos mantengamos todos firmes y unidos, esperando confiadamente el retorno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. El mensaje de esta semana que voy a traer es acerca de la venida de Cristo está cerca. Voy a hablar acerca de este mensaje, puesto que nuestro hermano Gigi Ávila, cuando estaba en medio vuestro, predicaba mucho acerca de que Cristo viene pronto. Ya nuestro hermano Gigi Ávila no está en medio vuestro, pero eso no quiere decir que ese acontecimiento no va a acontecer. Muchos piensan que esto va a retardarse o va a tardar más o no va a acontecer, pero la palabra de Dios lo dice muy claramente, de que Cristo viene por segunda vez. Y aunque muchos creen que Dios tiene esto por tardanza, tenemos que estar preparados y tenemos que mantenernos firmes si en verdad creemos en la palabra de Dios. Vamos a leer en Apocalipsis 22:7, donde dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Podemos leer en este versículo que el mismo Jesús nos está diciendo que Él viene pronto. Él regresa pronto. Y dice, con su galardón para recompensar a cada uno de sus hijos que hayan hecho su voluntad y hayan vivido haciendo buenas obras y ayudando al necesitado, llevando el mensaje de salvación y enseñando la palabra, dando un buen testimonio y viviendo una vida agradada a Dios y dándole gracias a Dios cada día. Esas son las personas que van a irse con el Señor Jesucristo. Aquellas personas que están viviendo la palabra de Dios, aquellas personas que verdaderamente son fieles al Señor. Muchos están viviendo como si este acontecimiento nunca acontecerá. Y es triste, pero el mismo mundo nos está dando señales de que algo grande va a acontecer. Los líderes de las naciones están en conflictos, no saben qué solución buscarle a los problemas, y es porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, hermanos y amigos. Y debido a eso, nosotros como creyentes y como iglesia de Jesucristo, tenemos que estar despiertos y reconocer los tiempos de que ya son los tiempos finales de la iglesia. Y debido a eso nosotros tenemos que levantarnos y llevar la gran comisión, porque hay iglesias que no quieren predicar acerca de la venida del Señor, porque quieren predicar un evangelio suave, una palabra de prosperidad, una palabra que agrade a los oídos, pero con esa actitud no están haciendo la voluntad de Dios, porque están suavizando la palabra, están dejándose llevar de la comunidad, de que no debo predicar acerca de esto porque es muy fuerte y se me van a ir los hermanos de la iglesia. No, mis hermanos, no es de esa manera que el Señor llamó a su iglesia. El Señor nos llamó a que prediquemos la palabra, y la palabra verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos predicar tanto la misericordia como la ira de Dios, tanto del perdón como la condenación. Bendito sea el nombre de Jesús. A esas iglesias tienen que tener cuidado de no suavizar el evangelio a fin de evitar
la ética y las doctrinas difíciles de la palabra de Dios. Porque hay muchos pastores que no quieren ofender a sus hermanos y simplemente están predicando cosas, palabras suaves del evangelio, misericordia, pero como le dije, también hay que predicar condenación, ira de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Deben predicar en esos últimos tiempos de tal manera que las personas se arrepientan y se vuelvan de sus pecados. Pero si usted predica una palabra suave, ¿cómo esa persona va a recapacitar y va a ver o reflexionar de que no está viviendo correctamente como la palabra lo manda? Pero si usted le predica la palabra como es, que hay condenación para aquellos que no se arrepienten, que viene la ira de Dios para aquellos desobedientes, la persona va a tener ese momento de reflexionar y va a venir al arrepentimiento del pecado. Ya es tiempo, como dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ya no queda mucho más tiempo para aquellos que todavía están viviendo desordenadamente. No queda mucho tiempo, amigo que me escucha. Aquellos que están viviendo desordenadamente en su propia voluntad, viviendo una vida sin rumbo, vacía, sin ningún propósito, son aquellos que todavía están durmiendo en la ignorancia de la verdad, que piensan que esta es la única manera de vivir, hundido en el pecado, en la maldad, porque no quieren conocer la verdad, la cual lo hará libres de sus falsos conocimientos y forma errónea de vivir. Amigos que me escuchan, tiene que darte una oportunidad y parar, reflexionar y buscar la verdad. No siga engañado con religiones falsas, con enseñanzas falsas y doctrinas. Busca la verdad, que es la palabra de Dios. Es tiempo que la iglesia se levante con la autoridad que Dios nos ha dado de predicar el evangelio verdadero, para que las personas sean transformadas por el poder de la palabra. Porque las personas son transformadas por la palabra. No es por lo que usted le diga o por lo que usted demuestre, sino por la predica que usted dé de la palabra de Dios. Esa palabra va a transformar vida a aquellos que las escuchen. No que la oigan, sino que las escuchen. Porque usted puede oír un mensaje, pero también puede escuchar un mensaje. Cuando usted oye un mensaje, usted lo oye por encima, pero cuando usted lo escucha, usted lo asimila bien en su corazón, en su espíritu, en su alma, y usted empieza a ser transformado. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Mire lo que dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Esa poderosa palabra es la que cambia, transforma y revela la imagen de Dios en nuestras vidas. Es la palabra de Dios. Pero mis hermanos, tenemos que predicarla correctamente. Tenemos que predicarla como es, sin temor, con valentía, porque estamos viviendo en tiempos finales y ya Cristo está a la puerta. Una vez la persona recibe la palabra en su corazón, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra redentora, empieza a crear una nueva persona, la cual se acercará a conocer a Dios para tener una comunión de hijo a padre por medio de la oración de su Santo Espíritu, porque es de la única forma que nosotros podemos llegar al Padre, por medio de la oración y por medio de su Santo Espíritu. Pero primeramente, amigos que me escuchan, tú tienes que arrepentirte de tu pecado y aceptar a Jesucristo
para que entonces el Espíritu de Dios venga a morar en ti y tú puedas tener esa comunión y ese acercamiento a Dios Padre por medio de la oración y de su Santo Espíritu. Es de la única manera. No es con enseñanza, ni con religiones, ni con doctrina. Solamente tú mismo confiesa tu pecado y te arrepientes, y Cristo envíe su Santo Espíritu a morar en ti, y tú vas a tener ya coinonía con Jesús y con el Padre y con su Santo Espíritu. Es la responsabilidad, bendito Dios, de cada uno de nosotros y de la Iglesia de Cristo de hacer la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Jesús mismo comisionó a los apóstoles antes de ascender al cielo, donde le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos 16:16. Tan simple palabra como esta es todo lo que nosotros debemos de llevar. Y entonces el Espíritu de Dios se encargará de renovar esa vida, de transformar ese espíritu, esa alma. Nosotros simplemente tenemos que llevarle la palabra a mis hermanos y a los amigos. Y el Espíritu de Dios se encarga de los demás. Porque hay que hablarle la palabra a todos aquellos cuales han sido engañados con enseñanzas y doctrinas de religiones falsas. Este es el tiempo de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque ya no queda más tiempo. El Señor está a la puerta. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 4:2. Pablo le manda a Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuche lo que dice el siguiente versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo cual está sucediendo en estos momentos, en estos tiempos. Ya en diferentes sitios del mundo está aconteciendo esos falsos maestros que están predicando la palabra corrupta. Bendito sea el nombre del Señor, con religiones y doctrinas de hombre. La palabra nos dice bien claro que en los postreros días, ante la venida del Señor, vendrá la apostasía. La apostasía que está en 2 de Tesalonicenses 2:3-4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Timoteo 2:1-2. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero son todos los que han creído en Jesucristo los que estarán con Él por la eternidad. Como les digo, mis amigos, hay que arrepentirse del pecado para poder tener esa oportunidad de vivir la vida eterna con Dios Santo. Todo depende de ti, amigo que me escucha. Tú eres que tienes que tomar esa decisión.
y no pierda el tiempo, porque ya los tiempos se están acercando. Ya Cristo está a la puerta. Bendito sea el nombre de Jesús. Explico acerca del arrebatamiento, porque va a haber un arrebatamiento, mis hermanos. El verbo arrebatar, en su segunda acepción, significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Equivale al vocablo griego harpazo, traducido arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4:17. Ese acontecimiento descrito en este pasaje y en Primera de Corintios 15 es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Incluye solo a los fieles creyentes de la iglesia de Cristo. En otras palabras, usted tiene que ser un creyente fiel y que esté viviendo la palabra de Dios, que va a tener la oportunidad de irse con Jesucristo antes que empiece verdaderamente el caos y la gran tribulación en esta tierra. Porque va a acontecer, mis hermanos y amigos. La palabra de Dios se cumple y se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Este acontecimiento ocurrirá en un tiempo muy breve, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15:52. Seremos unidos con Cristo de manera visible, llevados a la casa del Padre en el cielo. Juan 14:2-3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra enseñanza donde el Señor está diciendo que va a regresar nuevamente a buscar a aquellos que han sido fieles a Él, aquellos que le han dado el mérito al sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. La misma palabra nos lo está indicando ahí, mis hermanos. La esperanza mayor del creyente es que el Salvador Jesús pronto vendrá a llevarnos de este mundo pecaminoso para que estemos siempre con el Señor. Es la bendita esperanza de todos los redimidos. Tito 2:13. Y es una importante fuente de consuelo para los creyentes que sufren. El apóstol Pablo se incluyó en Primera de Tesalonicenses 4:17, porque sabía que la venida del Señor podía haber sucedido durante su vida, y les comunica esa misma esperanza a los tesalonicenses. La Biblia insiste en una espera continua con anhelo de retorno del Señor, porque Él va a regresar, mis hermanos. Los creyentes de hoy tienen que estar siempre vigilantes y esperanzados de que Cristo venga a llevar los consigo, porque va a venir a llevarse con Él. El Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, para que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primera de Corintios 15:51-52. He aquí os digo un ministerio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, mis hermanos. Vamos a ser transformados de este cuerpo pecaminoso a un cuerpo glorioso, a un cuerpo incorruptible. Pero debemos de vivir la palabra de Dios y debemos de mantenernos firmes y velando, porque ya Cristo está a la puerta. Ahora bien, a todas aquellas iglesias que dejen de abstenerse del mal y le sean infieles a Cristo, predicando palabrerías bonitas y no la verdadera doctrina de Cristo, serán dejadas atrás y no se irán
con Cristo en el arrebatamiento. Se van a quedar tristemente. Porque no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Mateo 7, 22, 23, lo pueden leer. En Mateo 25, del 1 al 12, esas iglesias permanecerán como parte de la iglesia apóstata. Apocalipsis 17, 1, 2, y estarán sujetas a la ira de Dios después del arrebatamiento. Viene el día del Señor, un tiempo que trae angustia e ira a los impíos. Primera de Tesalonicenses 5:10. Luego seguirá la segunda etapa de la venida de Cristo, cuando venga a destruir a los impíos y a reinar en la tierra por 1000 años. Lean Mateo 24, 42, 44. Porque la palabra de Dios dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 12, 13. Ciertamente vengo en breve. Iglesia, despierta, iglesia, para que empecemos a hacer la gran comisión, porque Cristo está a la puerta. Apocalipsis 22, 20 lo dice: ciertamente vengo en breve. Él viene ya. No nos podemos dormir, mis hermanos y amigos. Tenemos que seguir viviendo una vida como que el Señor viene ya, porque puede acontecer en cualquier momento. Dice que nadie sabe, ni el Hijo de Dios ni los ángeles saben cuándo Dios va a enviar a su Hijo Jesucristo. Y debido a eso nosotros debemos de mantenernos velando y viviendo una vida en santidad, haciendo la voluntad de Dios Padre y viviendo en armonía unos a otros, ayudándonos, fortaleciéndonos y dando un buen testimonio, para que de esa manera nosotros podamos ganar alma para el reino de Dios. Así que, mis hermanos y amigos, le doy gracias por su sintonía y le doy gracias a Dios por usarme de traer este pequeño mensaje para que las personas de este mundo recapaciten y empiecen a buscar la verdad, la cual los hará libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad es Cristo Jesús. Yo le continúo bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos, y será hasta la próxima. Seamos todos bendecidos.